Días, luego de la apertura formal que ha realizado el señor presidente del Distrito 9 del Colegio de Arquitectos, vamos a hacer presentación a nuestra primer disertante en este programa muy nutrido que vamos a tener en esta jornada y la de mañana, haciendo la presentación de la doctora Melinda Maldonado. Ella es abogada, graduada con honores de la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. Tiene este título convalidado en Colombia, es especialista en Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Construcción de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha profundizado en políticas de uso de suelo urbano para América Latina en el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Tiene experiencia profesional como asesora en Derecho Urbanístico e Inmobiliario en Argentina y en Colombia. Es investigadora de Derecho Urbanístico Latinoamericano, profesora de Derecho Urbanístico Comparado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, de la Universidad del Rosario de Colombia, y dicta cursos a distancia del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Le damos la bienvenida y desde ya muchas gracias. Fijo. Hola, buenos días. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos por dejarme hablar un poco de estos temas. Espero que les sirva. Hoy vamos a hablar un poquito de la reforma urbana argentina y esto lo vamos a hacer como un análisis comparativo, sobre todo con Colombia y Brasil. Creo que son dos legislaciones a considerar, son modelos en ordenamiento territorial en las distintas reformas latinoamericanas. Eso no significa que todo sea perfecto en esas legislaciones. Hoy se está viendo algunas dificultades de implementación en algunos instrumentos, pero esas cuestiones también las vamos a hablar. Mañana vamos a hablar de algunos instrumentos particulares de Colombia y de Brasil, y hoy vamos a dar un panorama general de estas reformas. Entonces, esta presentación está guiada por una pregunta que es ¿cómo materializar jurídicamente la reforma urbana argentina? De esta gran pregunta nos hacemos tres más. Una, ¿qué es reforma urbana? Otra, ¿qué es reforma urbana argentina? ¿En qué estado se encuentra? Y finalmente, ¿cómo podemos concretar esa reforma urbana a través de qué instrumento jurídico? Esto ligado a la dimensión jurídica de la reforma urbana, que tiene distintas dimensiones y eso también vamos a ver. Entonces, reforma urbana. Cuando hablamos de reforma urbana, se nos vienen a la cabeza algunas palabras que son reivindicaciones sociales y se escuchan en distintos países. Se habla de derecho a la vivienda, de derecho a poder acceder a la tierra, y eso está ligado al mercado del suelo, y si el Estado no interviene en el mercado del suelo es muy difícil acceder por la especulación inmobiliaria. Entonces vemos la posibilidad de intervenir en el mercado del suelo. En el caso colombiano, ese es el principal objetivo de la ley nacional, intervenir en el mercado del suelo para poder regular esos precios, y es un derecho y un deber que debe tener el Estado. Otras palabras que se escuchan es ciudad inclusiva. ¿Qué es esto? Que la ciudad no esté segregada, que los pobres no estén fuera del centro y solo en la periferia. Entonces, hacer una ciudad un poco más inclusiva. Equipamientos y servicios públicos para todos, como un derecho. Participación como un principio, un derecho constitucional del que se basan, que se concretan distintos instrumentos de ordenamiento territorial. Cuando se habla de planes de ordenamiento territorial, planes directores, hay un gran ingrediente de participación en el diseño de esos planes de ordenamiento territorial, en el control de los mismos. Entonces, la participación ciudadana es muy importante y es uno de los temas importantes en la reforma urbana. Y un concepto más global, que es el derecho a la ciudad, que engloba a todos los otros y que es el principal tema de reforma urbana. Entonces, hablando de reforma urbana, tenemos distintas dimensiones: una dimensión social, una dimensión político-institucional, una dimensión académica y jurídica, que es donde vamos a hacer mayor énfasis. Ahora, comparando estas dimensiones en Colombia, en Brasil, para después referirnos a Argentina, en la dimensión social hay un gran movimiento de base.
Esto es más característico del proceso de reforma urbana de Brasil. Cuando se compara Brasil y Colombia, se dice que el proceso de reforma urbana brasileño fue de abajo hacia arriba. Entonces, eso trajo una consecuencia en temas de implementación de los instrumentos, que es que cuando salió el Estatuto de la Ciudad, todos ya conocían los instrumentos, todos sabían de qué se trataban los instrumentos, porque incluso antes del Estatuto de la Ciudad en el 2001, muchos municipios ya lo estaban usando suelo creado, operaciones urbanas en Sao Paulo que fueron muy famosas, y todo eso sucedió antes del Estatuto de la Ciudad, lo que significaba que había cosas que se podían hacer sin una ley nacional y ya fue de mucho conocimiento de los gobiernos locales. En caso de Brasil, también la Iglesia Católica tuvo una gran importancia. En la década del 80 saca un documento en una conferencia de obispos en Brasil, y que hablaba de derecho a la ciudad, de obstáculos de acceso a la ciudad, y empieza una gran acción desde la Iglesia Católica y también las organizaciones, las ONG, dentro de ellas, en el caso de Brasil, el Instituto Polis, no sé si han escuchado el Instituto Polis, es un instituto que ha trabajado mucho en capacitación antes y después de la ley. Después de la ley, lo que empezó a hacer el Instituto Polis es capacitar a los municipios, al común de la gente, sobre qué es esto de derecho a la ciudad, qué derechos implica participar en los planes directores participativos, qué significa cada instrumento, cómo pueden instrumentarlo los municipios. Entonces, el Instituto Polis tuvo una gran importancia en ese proceso, obviamente con otras ONG de derechos a la vivienda, de derecho a acceso a la tierra. En el caso de Colombia fue distinto. En el caso de Colombia hubo movimientos sociales, pero no fueron tan relevantes como en Brasil. Por eso dicen que la ley colombiana, las leyes, pues son dos, fueron un proceso más bien de arriba hacia abajo, a diferencia de Brasil, y eso también trajo una consecuencia, que como fue más bien decidido a nivel político de congresistas, cuando sale la ley, los instrumentos son desconocidos. Incluso hoy, ya más de 10 años de la ley 388, que es la segunda ley, hay instrumentos que no se saben cómo utilizarlos, como por ejemplo la transferencia de derechos de construcción, la participación en plusvalía por obra. Son instrumentos que no tienen implementación y que se está tratando de entender. Pero los otros instrumentos sí son quizás más famosos y ya han sido muy aplicados. En el aspecto académico, obviamente que esto generó, hablar de leyes nacionales de ordenamiento territorial, generó una explosión de programas de derecho urbano, de urbanismo, de ordenamiento territorial en los dos países. Hoy, yo por conocer en el caso de Colombia, hay muchísimas ofertas de programas de derecho urbano, también en programas no solo de posgrado, sino también de pregrado, que se habla de derecho urbano. En el caso de Brasil, esto ya sucedía antes incluso de la ley, y la literatura fue diferente en el caso de Brasil y de Colombia. En Brasil, cuando ustedes ven, analizan el Estatuto de la Ciudad, y algunos que han estudiado las fuentes del Estatuto de la Ciudad, ven una gran incidencia del derecho francés y del derecho norteamericano. En el caso de Colombia, es del derecho español. Eso tiene que ver porque si van a tratar de entender los instrumentos, tienen que ir hacia la fuente y por qué esas cosas sucedieron. Incluso quizás se copiaron mal los instrumentos, o hay que entenderlo a partir de las realidades de donde vienen. Y va a ser importante esto para Argentina, porque si vamos a copiar instrumentos de Brasil, vamos a copiar instrumentos de Colombia o de otras legislaciones, tenemos que entender por qué están así en esas legislaciones. En la dimensión político-institucional, en Brasil sale el Estatuto de la Ciudad en el 2001, en el 2004 se crea el Ministerio del Consejo de las Ciudades. En Colombia está el Ministerio de Desarrollo Económico, que hoy se llama Ministerio de Ambiente, Desarrollo Territorial y Vivienda. La actuación de estos organismos es muy importante. ¿Por qué? En el caso de Colombia, por ejemplo, hay dos leyes que están ahí más abajo, que es Ley 9 del 89 y Ley 388-97. La primera ley es el resultado de ciertos acuerdos políticos. Estuvieron más de 10 años en el Congreso tramitando esta primera ley. Finalmente, la Ley 9 del 89 es resultado de un cierto acuerdo político y tomar de cada uno de los proyectos los
los aportes más valiosos. Luego que sale esa ley, que fue realmente la parte dura en el caso de Colombia, lograr esa primera ley, el camino fue más fácil, pero lo que dijo el gobierno nacional es que tenemos que dar un salto más importante. Y sacó un libro, el Ministerio de Desarrollo Económico sacó un libro que se llama Política del Salto Social. Ese libro es la base, ahí encuentran toda la base filosófica y teórica de lo que es la ley 388. El libro permitió entender la segunda ley. Quizás, no sé si se podría hacer acá, establecer un documento en que quede plasmado los fundamentos teóricos y filosóficos de la ley de Buenos Aires, de la ley nacional. Creo que fue importante para el caso de Colombia porque luego cuando se presenta el nuevo proyecto de ley, el trámite fue bastante rápido y no fue tan complicado como el primero. Obviamente hay otros factores. Y luego lo que hace el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Territorial y Vivienda colombiano es un programa de asistencia a los municipios. Como Colombia, y eso vamos a ver mañana, los planes de ordenamiento territorial son obligatorios para todo el país, por más que tengan 1000 habitantes, tienen que hacer un plan de ordenamiento territorial, lo que eso también genera una obligación para el Estado, porque si estamos obligando a los municipios a tener un plan de ordenamiento territorial, tenemos que hacer un apoyo. Entonces, lo que hizo el gobierno nacional es capacitar a los municipios en cómo tenían que hacer esos planes de ordenamiento territorial. De todas maneras, en la ley nacional se establece cuál es el contenido de esos planes, pero una asistencia técnica a todos los municipios colombianos para ayudarlos a hacer esos planes de ordenamiento territorial. Lo mismo sucedió con las revisiones de esos planes y también con cada uno de los instrumentos para poder implementarlos. Por lo menos para hacer unas guías, incluso sacaron algunos documentos, cómo hacer planes de ordenamiento territorial, cómo implementar la participación en plusvalía en Colombia. Entonces, esos documentos han servido para el proceso de implementación de cada uno de los instrumentos. Lo que sugiero en esto es que el apoyo, el tema político institucional debe ser muy importante si queremos una ley que sea aplicada en todos los municipios. Y la dimensión jurídica se presenta, entonces decíamos, varios proyectos nacionales. El Estatuto de la Ciudad es resultado de un proyecto que estuvo 10 años, 11 años tramitándose en el Congreso. Hay un autor brasilero que se llama Basul y que hace una historia de lo que fue recorrido hacia el Estatuto de la Ciudad y cuenta como primer paso un seminario de arquitectos que se hizo en el estado de Río de Janeiro, en Petrópolis, y ese seminario se llama Seminario de Quitanguinha. En el seminario era un seminario totalmente de arquitectos y el resultado de ese seminario es un proyecto de ley, un borrador que el Poder Ejecutivo luego se sugería que tratara de empujarlo. Después hubo unos problemas, unos temas ahí políticos, la dictadura, y ese proyecto quedó ahí esperando. Y dice este autor, Basul, que esas reivindicaciones del seminario de Quitanguinha fueron tomadas, fueron el resultado, se lograron ver en el 2001 con el Estatuto de la Ciudad. Pero fue un proceso largo, para que vean también que acá hay muchos arquitectos y que es interesante ver cómo se inició en Brasil. Pero, además de eso, en el medio hubo unas reformas constitucionales. Esto no quiere decir que en Argentina necesitemos una reforma constitucional. Sería mucho más fácil que en la Constitución Nacional diga expresamente función social de la propiedad, que la Constitución de Buenos Aires también lo dijera, pero eso vamos a ver que hay otros fundamentos y que podemos interpretarlo. Pero sí ayudó, obviamente ayudaron estas reformas. En el caso colombiano, por ejemplo, en la Constitución del 91, que es una constitución muy bonita porque fue resultado de muchas instancias y tiene una total legitimación social, pero se logró meter unos artículos muy interesantes. Uno de esos artículos es que el Estado debe recuperar las plusvalías urbanas como obligación. Esto tiene grandes consecuencias, porque imagínense que están obligando al Estado a recuperar plusvalías urbanas, y entonces, si no las recupera, puede haber una responsabilidad hasta fiscal. Hoy, actualmente, estando implementado en los municipios de Colombia sobre la participación en plusvalía, que es un tributo colombiano, del cual se basa, no sé si leyeron la ordenanza de Bariloche de renta diferencial, se basa en ese instrumento colombiano.
ese instrumento está aplicado en muchos municipios, casi en todos los municipios colombianos. Hay demandas populares ahora en Colombia para los municipios, para los funcionarios que teniendo ese instrumento no han recaudado el tributo. Demandas por responsabilidad fiscal. Entonces, imagínense lo fuerte que es tener esa noción constitucional y lo que implica como deber de Estado, y eso tienen que ser conscientes si se establece esa obligación. Y la configuración del derecho de propiedad, la de Colombia es la más linda de todas porque dice que la propiedad es función social, ni siquiera tiene función social, y también es función ecológica y por tanto tiene, como tal, tiene obligaciones en la propiedad. Entonces, no podemos pensar que vamos a tener una fórmula así en la Constitución, ojalá que algún día la tengamos, pero si no tenemos igual podemos hacer cosas. También otro tema importante a nivel constitucional es que se aclaran las competencias territoriales, que es un tema muy delicado en el caso argentino, y en Brasil se dice lo siguiente, que el Estado Nacional tiene que sacar las directrices generales en materia de política urbana, son directrices generales, y a partir de eso hay un montón de estudios sobre directrices, qué es directriz general, qué implica, cómo son las facultades concurrentes en Brasil. Dice que en materia de derecho urbanístico las facultades son concurrentes entre nación, Estado y municipios. En Colombia también está, el protagonista en Colombia es los municipios y la nación, los departamentos que serían como las provincias argentinas, no tienen gran protagonismo, hay un problema de que falta una ley orgánica de ordenamiento territorial en Colombia. Pero las reformas fueron muy importantes en Colombia y en Brasil. Y bueno, y las leyes nacionales que se aprobaron son dos en Colombia, la ley 9 del 89 y la ley 388 del 97, las dos conforman lo que llaman las leyes de reforma urbana. Si bien la segunda se llama Ley de Desarrollo Territorial, una de las críticas que se hacen y que es interesante tenerlo en cuenta, y se hace en Brasil y en Colombia, es que en realidad el enfoque es más bien urbanístico. El énfasis está en el componente urbano y en el componente periurbano o de expansión, y hay un tema de qué hacemos con lo rural y qué instrumentos aplicamos en el ámbito rural. Que también mañana vamos a hablar de un instrumento que sirve un poco para el periurbano, pero el tema rural es una incógnita, si bien se llama Ley de Desarrollo Territorial. En el caso de Brasil, la Constitución dice que la nación tendrá que desarrollar el capítulo de política urbana, que es nuevo en la Constitución del 89, incluso dice política urbana, y sale el Estatuto de la Ciudad, y son instrumentos de política urbana, y el tema rural ahí tiene un poco de conflicto también. Pero tenemos que aspirar a una ley de ordenamiento territorial que incluya lo rural también, con tanta importancia como lo urbano y el periurbano. Reforma urbana argentina. Entonces, en el tema social, las reivindicaciones argentinas también vienen hace mucho, pero podemos decir que están plasmadas, creo yo, en el documento de Declaración Nacional por la Reforma Urbana en Argentina. Ahí están plasmadas muchas de esas aspiraciones sociales. Puede ser, no podemos considerarlo como un punto de partida, pero sí como una expresión de todas esas reivindicaciones. En el tema académico han surgido, no es el mismo caso que Brasil y Colombia, pero sí han surgido algunos programas de derecho urbano, de ordenamiento territorial. En Mendoza ahora justo se abre un doctorado de ordenamiento territorial. Entonces están surgiendo esos programas y se está leyendo literatura, pero en este caso creo que la importancia también se da a la literatura latinoamericana, a diferencia de Brasil y Colombia. Nosotros también estamos viendo mucho las experiencias latinoamericanas antes que, o también al mismo momento que las europeas, no enfocándonos solo en las experiencias europeas o norteamericanas, como es el caso también de Brasil. En el tema político institucional, en el 2004 en Argentina se crea la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, se presenta el Plan Estratégico Territorial, se crea el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, el COFEPLAN, que está integrado por las provincias. Hay una comisión de legislación que tiene como objetivo elaborar un anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, que es el anteproyecto que se vio del COFEPLAN. Y un evento muy importante que ustedes conocerán sobre planificación estatal
como política de Estado en el que se anuncia que este anteproyecto será discutido en todo el país y se anuncia este anteproyecto que formalmente no está radicado en el Congreso. En la dimensión jurídica, entonces tenemos que destacar 3 proyectos. El proyecto de ley de uso del suelo y ordenamiento territorial urbanístico de la diputada Silvia Asburger, el proyecto de ley de desarrollo urbano territorial nacional de la diputada Nérida Veloz, el que ella luego se referirá y hablará a detalle, y también el proyecto de ley de ordenamiento territorial para un desarrollo sustentable de COFEPLAN, que Florencia Gómez más adelante también hablará sobre ese proyecto. Y luego el caso de Buenos Aires, una ley del 77, pero en este momento tenemos como novedades la ley de ordenamiento territorial de Mendoza. Sé que hay un proyecto en Chaco y sé que hay un proyecto en Santa Fe, pero digamos que de los últimos tiempos el más importante ha sido el de Mendoza, porque es el único además en la época de democracia. La diferencia de estos proyectos que ahora veremos desarrollarán en el caso de COFEPLAN y la diputada Nérida Veloz, pero los proyectos, la gran diferencia es que se extienden más o menos en su articulado y hay una gran diferencia en competencias territoriales, que también ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, tercera pregunta, la última pregunta es ¿cómo materializamos jurídicamente esa reforma urbana? Esto implica hablar de 4 cuestiones. 1, fundamentos jurídicos. Otro, competencias territoriales. ¿Cuál es el instrumento normativo y cuál es el objeto y contenido de esa norma jurídica? Entonces, para esto, en temas de fundamento jurídico, voy a usar unas expresiones que se escuchan para contraargumentar. Una de las cuestiones que uno escucha mucho en los debates es que la Constitución dice que la propiedad es inviolable. Tenemos una propiedad inviolable, entonces, ¿qué podemos hablar de recuperación de plusvalías urbanas? ¿Qué podemos hablar de estas cuestiones? Lo cierto es que inviolable no significa absoluto y que tal es así que en el mismo artículo, en el 17, habla de expropiación, que es una limitación a la propiedad, a su carácter de perpetuo de la propiedad, del dominio. También en la misma Constitución se habla de reglamentación del ejercicio de los derechos. Esto significa que los derechos tampoco pueden ejercerse limitadamente y dentro de uno es la propiedad. El derecho ambiental también implica una limitación en la propiedad, del cual también se puede interpretar la función social de la propiedad. Que ahora vemos eso. Otro argumento es, en Argentina, qué lástima, pero no tenemos como Colombia, como Brasil, otras constituciones, la noción función social de la propiedad. ¿Qué podemos hacer? Sin eso no podemos hacer nada. No es tan así. Entonces, ¿cuál es el contraargumento? En el documento de declaración de reforma urbana en Argentina, usan el argumento del Pacto de San José de Costa Rica. Los que saben del tema, en la reforma del 94 hay un gran cambio, que es que los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte de la Constitución, tienen la misma jerarquía, violar los tratados es lo mismo que violar la Constitución. Por lo tanto, se integra la Constitución, hay unas teorías jurídicas de es parte o no es parte del texto. Lo importante es que tienen jerarquía constitucional. Y de ese Pacto de San José de Costa Rica se puede interpretar esa función social de la propiedad. Y también del Pacto de Derechos Sociales Económicos, habla de derecho a la vivienda, de mejora de las condiciones de existencia. Hay fundamentos. Luego, si interpretamos el artículo 41 que habla de derecho ambiental, podemos interpretar función social ambiental y eso significa previamente una función social, una interpretación que se puede hacer. Además de eso, las constituciones generalmente hablan de función social de la propiedad, no es el caso de Buenos Aires. Y otro argumento es que el artículo 33 habla de derechos implícitos. Puede interpretarse la función social de la propiedad como un concepto implícito. Otro argumento que se escucha es que en el Código Civil, como está redactado los artículos sobre el dominio, puedes interpretar que es dominio absoluto, igual las notas de esos artículos hablan de dominio absoluto, no el texto del código, y entonces podemos decir que el dominio es absoluto en Argentina, no es así,
El mismo Código Civil habla de ejercicio regular de los derechos. Esto está ligado a la teoría del abuso del derecho. No se puede abusar de los derechos, deben ejercerse de manera razonable. También se refiere a la expropiación y restricciones y límites al dominio. Y finalmente hay un tema en fundamentos jurídicos. Otro argumento es que el ordenamiento territorial es competencia exclusiva de las provincias. ¿Cuál es el argumento? Que como no dice nada la Nación sobre ordenamiento territorial cuando se lee el artículo 75 y no aparece nada ni ahí ni en otros artículos sobre una palabra ordenamiento territorial ligada a la Nación, entonces la Nación no tiene nada que ver en todo esto, todo queda para las provincias. Esto no es así porque no se trata de una confederación territorial en Argentina, sino estamos hablando de un federalismo y además que hay otras competencias del Congreso que permiten interpretar. Este es uno de los argumentos. El otro de los argumentos es ligado al derecho al ambiente y ahí ligar el territorio con el ambiente. Entonces tampoco es cierto que sea una competencia exclusiva de las provincias. El otro tema es competencias territoriales. Hay un autor español que es muy interesante leerlo, que se llama García Bellido, y tiene no sé si lo han visto, un artículo, un estudio muy interesante de urbanismos europeos comparados. Y cuando estudia las competencias territoriales en Europa, utiliza estos conceptos: división territorial del Estado, competencias para legislar sobre ordenamiento territorial y competencias en planeamiento, ejecución y control urbanístico. Si aplicamos estas nociones argentinas, decimos, en la división territorial del Estado, nación, regiones no tiene una entidad territorial, no es una entidad territorial como los municipios, como las provincias, no tiene esa autonomía territorial. Las provincias, la ciudad de Buenos Aires como una categoría sui generis a partir del 94 y los municipios. Eso está claro. Competencias de planeamiento, ejecución y control urbanístico también está claro. Lo que significa bajar en el ordenamiento, en el planeamiento urbano del territorio, eso es totalmente local. Hay un fallo que se llama Julierat, que se trataba sobre el derecho a edificar, si el municipio lo podía limitar, y lo que dice la Corte es que las normas sobre planeamiento y urbanismo, sobre urbanismo y planeamiento, son totalmente locales. Eso de limitar la altura, eso es totalmente local, no hay dudas. El control, licencias urbanísticas, no hay duda que es totalmente local. En Rivademar se habla de las autonomías municipales, que está ligado a eso. Pero la gran incógnita acá es quién tiene competencias para legislar sobre ordenamiento territorial. Entonces, tenemos dos opciones. O es una competencia de provincias y municipios, o es una competencia concurrente entre nación, provincias y municipios. Si nos vamos por la opción de provincias y municipios, ¿qué argumentos habría? Y decimos que el 121 dice las provincias conservan todo el poder no delegado de la nación, entonces la nación no dice nada sobre ordenamiento territorial, queda para las provincias y luego después a los municipios. Y que las provincias definen el contenido y alcance la autonomía municipal. Esos serían los argumentos. Lo cierto es que decíamos que no va por ahí nuestra interpretación y sí estamos más orientados al otro, y yo creo que ya eso está claro, que la nación puede hacer algo. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué puede hacer la nación y las provincias y los municipios? Ahí tenemos dos grandes argumentos. O usamos la cláusula ambiental, que es el artículo 41, que habla de presupuestos mínimos, usamos el artículo 75, 18 y 19 de competencias del Congreso. ¿Qué dicen estos artículos? Si nos vamos al derecho del ambiente, dice que la nación debe dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. ¿Qué implica esto? Si el ejemplo de esto es la Ley General de Ambiente y así se desarrolló, la nación tiene una ley de presupuestos mínimos, las provincias adhieren o no adhieren a esa ley nacional, tienen que decir sí o no a todo o nada, y luego la gran discusión que luego se dio en el tema de jurisprudencia es que qué significaba presupuestos mínimos, si era un techo, si era un piso. Entonces ahí está la Ley General de Ambiente. El otro argumento es que el artículo 75 habla de prosperidad, miren las palabras resaltadas: desarrollo humano, progreso económico con justicia social, crecimiento armónico de la nación, poblamiento de su territorio. Nada dice de ordenamiento territorial expresamente, pero se puede interpretar que
está ligado al mismo. Poblamiento de territorio es un tema totalmente de ordenamiento territorial. Cómo ubicamos a las personas, en dónde podemos densificar, todos esos temas están relacionados con ordenamiento territorial. Si elegimos uno u otro argumento, en mi interpretación es uno u otro. Los dos son totalmente válidos, pero las consecuencias son distintas. Si nosotros tenemos una ley nacional que se basa en el artículo 41, va a ser una ley de presupuestos mínimos, las provincias pueden o no adherirse, quedará, por ejemplo, si sale ahora y luego habrá un momento de revisión de las leyes provinciales, por ejemplo, Buenos Aires podría adherirse o no adherirse, pero no sería totalmente obligatoria si no se adhiere. En cambio, en la otra argumentación sería una ley nacional, marco, que las provincias sí o sí tendrían que seguir, no tendrían la opción de optar o no optar. Y eso tiene, en el diseño de la ley es muy distinto. Entonces, justamente ahora estábamos hablando con la diputada Nelia Veloz, y es claro que ese proyecto está orientado en el primer artículo y por eso es más extenso. Yo creo que si se hace una ley por el otro artículo, en el 75, tiene que ser un poquito más abreviada y tiene que cuidarse más de los contenidos para no vulnerar las autonomías provinciales y municipales. Y tendrá que ser, si es por el segundo artículo, tendrá que decir, las provincias tendrán que hacer esto y definir estos aspectos. Y las directrices generales, en el caso de Brasil, tendrán que ser más generales, homogéneas, unificadoras, porque ahí está el peligro de vulnerar las autonomías provinciales. Entonces, ¿cuál sería el instrumento normativo? Sería una ley marco o una ley de presupuestos mínimos, luego leyes provinciales de ordenamiento territorial y bien local, planes de ordenamiento territorial municipal y legislación complementaria. Un tema que será clave y que creo que les corresponde a las provincias decir cuándo es obligatorio hacer un plan de ordenamiento territorial. Buenos Aires supongo que deberá tomar esa decisión si considera, como el caso, mañana vamos a hablar un poco de eso, pero les adelanto, en el caso de Colombia todos los municipios tienen que tener un plan de ordenamiento territorial. Eso lo dijo la Nación. Es distinto porque Colombia es un estado unitario, entonces sí puede decir esas cosas. En el caso, pero de todas maneras, en el caso de Brasil dijo lo siguiente, y siendo federal, dijo, bueno, todos los mayores de 20.000 habitantes también tienen que hacer un plan de ordenamiento territorial, y eso lo dijo también un país federal. Yo creo que en Argentina lo dejaría para las provincias. Le diría, provincias, ustedes determinen qué les parece cuando el plan de ordenamiento territorial tiene que ser obligatorio. Puedes utilizar números de habitantes, puedes utilizar otros factores como usó Brasil, si se trata de zonas metropolitanas, de interés cultural, histórico, turístico. Entonces, eso para mí debe ser una competencia provincial, determinar cuándo los planes de ordenamiento son obligatorios. ¿Qué debe decir la ley nacional? En este caso estamos hablando de la ley nacional argentina, pero hay cosas que también las puede decir la ley de Buenos Aires, principios, algunos temas que ahora vamos a hablar. Entonces, primero, ¿cómo se llama? ¿Qué son los objetivos? Principios, derechos y deberes e instrumentos. Título. Esto ya es lo que desarrollo ahora, es una opinión personal de lo que creo que en mi concepto debería ser, pero obviamente eso no quita que las otras interpretaciones sean válidas. A mí me gustaría que sea una ley marco de ordenamiento territorial, una ley del Estatuto de la Ciudad o de la ley colombiana que sea obligatoria para todos, que sea, como es un país federal, va a tener que cuidarse en temas de las competencias y en ese sentido tendrá que tener, en mi concepto, el estilo de directrices generales brasilera, que implicaba eso que les comentaba, que tiene que ser general, unificadora, que no tiene que ir a ninguna realidad particular. Objetivos, creo que los objetivos están bien plasmados en la Declaración Nacional para la Reforma Urbana en Argentina y también me gustan los objetivos de política urbana del Estatuto de la Ciudad, garantizar el derecho a la ciudad, gestión democrática de la ciudad, democratización del acceso a la tierra, vivienda y servicios públicos, protección de la vivienda, justa distribución de cargas y beneficios, recuperación de plusvalías urbanas,
promover la cooperación público-privada, intervenir en el mercado de suelo. Eso es muy importante, intervenir en el mercado del suelo porque de ahí se derivan los precios de suelo y la especulación. Principios. En temas de principio, creo que esto debe estar en la ley nacional y creo que esto debe estar y sugiero que esté en la ley provincial. Los principios no son solo guías interpretativas. En los que estamos en el ámbito del derecho se discute eso, si es una guía o si puede resolver un caso. Yo creo que un principio puede resolver un caso. En Colombia se han visto casos, problemas que han llegado a instancias judiciales y se ha resuelto el caso con un principio. Por eso sirven los principios y sirve que estén los principios. Función pública del ordenamiento territorial y urbanismo. De acá se deriva todo, que es un deber del Estado ordenar el territorio. Eso significa que es un deber que no puede dejar de hacerlo, que es indelegable, que no lo puede hacer sino el Estado. Y esto está ligado a los otros principios. Reparto equitativo de cargas y beneficios, un principio que está así enumerado en la Ley 388 de Colombia. Es un principio que se basa en otro principio constitucional y un derecho constitucional que es la igualdad. No habría ningún problema en Argentina para hablar de esto porque está relacionado con el derecho a la igualdad. La función social y ecológica de la propiedad creo que debería quedar de manera expresa y es una oportunidad para hacerlo. La prevalencia del interés general sobre el particular. También cuando se habla de expropiación, obviamente estamos hablando de este principio. Y la de gestión democrática de la ciudad, que está relacionado con el derecho a la participación. Creo que son principios que no pueden faltar. Puede haber otros, que haya otro también es bueno, pero estos para mí no podrían faltar. Derechos y deberes. Derechos de la población, derecho a la ciudad, en concepto general, y también deberes con la ciudad. No solo la población tiene derechos, sino también tiene deberes, su propiedad no es absoluta, y esto está relacionado también con lo que decíamos del reparto de cargas y beneficios. Sí, yo vivo en una ciudad, no estoy aislado, tengo cargas que cumplir con la ciudad, tengo algo que ver con la ciudad y por eso tengo deberes y le puedo decir que se aplican algunos instrumentos, le puedo decir que se aplique la participación en plusvalía, le puedo cobrar por derechos de construcción en determinada altura, porque eso se traduce en mayor edificación y eso es densificación para la ciudad, entonces tengo derecho a exigirle algo porque hace parte de la ciudad. Del Estado, recuperar plusvalías urbanas, garantizar los derechos de la población en relación al ordenamiento territorial. Acuérdense de lo que les comentaba, si está el deber explícito de recuperar plusvalías urbanas, es interesante, pero también lo que implica eso, el deber del Estado de estar atento de recuperarlas y no dejar que se las apropien los privados porque puede haber una responsabilidad fiscal por eso. Instrumentos de política territorial. ¿Cuál es el tema acá? Si en el Estatuto de la Ciudad y en la ley colombiana hay una mención a los instrumentos. En la ley colombiana es mucho más amplio, en un país unitario puede decidir ciertas cosas. El Estatuto de la Ciudad lo que hace es enumerar los instrumentos y explicar de qué se tratan conceptualmente. Y luego, cuando ustedes leen el Estatuto de la Ciudad, dice, bueno, esto lo tiene que definir el municipio. Si el municipio utiliza el derecho de preferencia, el suelo creado que se llama otorga onerosa el derecho a construir, tiene que tener un plan director, sí o sí. Entonces, pero el municipio va a determinar el método de cálculo, en qué zonas se utilizan, esas cosas las deja para los municipios. Entonces, creo que lo que podría haber una vulneración de las autonomías provinciales, hay que tener cuidado con qué tanto se regula en la nación y qué le corresponde a la provincia y qué le corresponde a los municipios. Para mí debería haber una enumeración enunciativa, estos son una caja de herramientas que pueden utilizar otros, me parece que siempre si van a utilizar todos estos instrumentos tiene que haber un plan de ordenamiento territorial y la obligatoriedad y cómo se desarrollarán, eso quedaría para las provincias o los municipios, pero no para la nación. ¿Qué clasificación podemos tener de instrumentos? Esto es una clasificación que propongo, pero es solo para entender. Hay instrumentos que son totalmente de planeamiento, como son los planes de ordenamiento territorial, los planes directores, los planes parciales en Colombia, que vamos a hablar un poco de eso mañana, que es un instrumento de planeamiento de escala intermedia, pero también incluye instrumentos de gestión.
a instrumentos financieros, totalmente para recaudar y luego poder redistribuir lo recaudado, a instrumentos de participación democrática. El presupuesto participativo es un instrumento de participación democrática, las audiencias. Cuando se aprueban los planes de ordenamiento territorial, tanto en Colombia como en Brasil, la instancia de participación, de audiencias o de consultas ciudadanas son totalmente obligatorias. Si no se surte esa etapa, puedes demandar el decreto o la ordenanza que apruebe el plan de ordenamiento territorial, puedes demandarlo por nulidad. Es decir, miren qué importante porque eso quedó en el procedimiento. Si no cumplieron con esa etapa, puede caerse el plan de ordenamiento territorial. Instrumentos de monitoreo y control, que es muy importante, porque no es solo aprobar un plan de ordenamiento territorial, sino ver cómo funciona. En Colombia está el expediente urbano, que es un instrumento que acompaña el plan de ordenamiento territorial y que permite ver cómo está evolucionando, cómo se cumplen los objetivos a largo y mediano plazo. Entonces eso sirve no solo para el plan de ordenamiento territorial, sino también para los otros instrumentos, a ver si está funcionando bien. Si no, se pueden hacer sus reajustes. Pero dentro de cada uno de esos instrumentos hay una gran variedad que podrían establecerse. Esto creo que las provincias tienen competencia para desarrollarlos de manera más amplia, que los municipios luego lo bajarán a detalle en esa escala. Entonces, conclusiones y recomendaciones. La reforma urbana argentina aparece configurada en todas sus dimensiones: académica, social, político, institucional y jurídica. Las experiencias latinoamericanas constituyen un aporte valioso para el proceso de reforma urbana argentina. A fin de materializar jurídicamente la reforma urbana argentina, debe considerarse que existen fundamentos legales y constitucionales que permiten justificar una ley nacional, vinculado principalmente a las competencias territoriales y a la configuración de la propiedad. El Congreso Nacional está facultado para aprobar una ley marco sobre ordenamiento territorial de cumplimiento obligatorio para todas las provincias, sin que sea optativa su adhesión, que establezca directrices generales sobre esta materia. En ese sentido, parecido a Brasil, para no vulnerar las autonomías locales. Si se opta por una ley marco general de directrices generales, tienen que tener mucho cuidado en cuánto regule y qué deje para las provincias y qué deje para los municipios. El contenido de esa ley deberá referirse a objetivos de política territorial, principios del ordenamiento territorial y del urbanismo, deberes y derechos de los habitantes y del Estado, instrumentos de política territorial. Esto lo puede hacer la Nación y luego las provincias también lo pueden hacer. Estrategias a seguir. Estrategias en el diseño de la ley. No debe vulnerarse el principio de unidad de materia normativa, es decir, estamos hablando de ordenamiento territorial, no de otra cosa. Tenemos que tratar eso en la ley. Ni extralimitarse en el objeto de la ley y competencias para sancionarla. Estrategia de participación ciudadana. Es clave la participación ciudadana en el debate sobre la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, en su control y aplicación. Esto le da legitimación social a la ley. Lo mismo para Buenos Aires. Mientras más se debata, esto cuando salga, cuando se reforme, eso va a tener mayor legitimación social. Estrategia política. La coordinación de las distintas instancias de gobierno para el diseño normativo jerarquizado. Gobierno nacional y provinciales, gobiernos provinciales y municipales. Esto es bastante complicado de lograr. Estrategia institucional. El proceso de reforma urbana no culmina con la sanción de una ley de ordenamiento territorial. Esto es, si también reformamos la ley de Buenos Aires, no todo queda en esa ley. Ese realmente es un punto de partida. Después está el desafío de cómo aplicamos y cómo la entendemos. Ahí es muy importante que haya difusión, que todos entiendan de qué se trata la reforma que vamos a sancionar en Buenos Aires y que se entienda, que se difunda. Entonces, sería interesante que haya asistencia a los municipios, que haya cartillas para entender cómo hacer un plan de ordenamiento territorial, cómo aplicar este instrumento, qué significa. Y estrategia transicional. Hasta que no se sancione la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, las provincias no tienen directrices generales para sus leyes provinciales. Pero las provincias pueden sacar sus leyes y pueden reformarlas, obviamente.
Pero ¿qué pasa cuando salga esa ley nacional? Cuando salga la ley nacional puede prever que las provincias deben ajustarse a esa ley nacional. Entonces eso tiene que tener en cuenta. Es un tema de transición, porque se deberá, en caso que se obligue a las provincias a adecuarse a la ley nacional, se tendrá que establecer un plazo, obviamente, para poder cumplir con esas directrices generales, no podrá ser de manera inmediata. Entonces eso tienen que tener en cuenta. Y lo mismo con los municipios. Si sale una ley provincial o se reforma, tienen que darle un plazo a los municipios. Por ejemplo, si establece la obligatoriedad de los planes de ordenamiento nacional, y algunos ya tienen, que es lo que sucedió en Brasil, se les dio un plazo de 5 años para adecuarse a esos contenidos mínimos que establecía el Estatuto de la Ciudad. Entonces no podemos obligarlos de manera inmediata a que cumplan todo, tenemos que darle un plazo para que se adecúen y a los que no, para que los hagan. Muchas gracias, ahí termino.